Seguimos en el viaje de 10 días y ya completamos 3 en nuestro primer tramo. Es hora de volver a tomar la ruta al próximo destino, Villa La Angostura. Salimos de San Carlos de Bariloche, entrándonos en la famosa Ruta 40. Un viaje de 1 hora y media, costeando montañas y admirando el lago Nahuel Huapi. Y te dejo en otro video nuestra parada para comer en la playa del lago, ubicado antes del camping Don Horacio. Villa La Angostura posee un centro comercial chico, pero con gran variedad de negocios decorados en sus fachadas con maderas y troncos muy llamativos, donde están localizados locales de ropa, chocolaterías, artesanías, supermercados y gran cantidad de bares y cervecerías. Los restaurantes poseen comidas locales como ciervo, jabalí, trucha y cordero patagónico. Quedan muy cerca varios puntos turísticos, como el Cerro Bayo, Río Bonito, Bosque de Arrayanes, Bahía Manzano, entre otros. Nosotros alquilamos una cabaña a 5 minutos del centro. Hay muchos complejos de hoteles, cabañas y hostales en los alrededores, rodeados de magníficos paisajes. Durante la noche se puede recorrer y visitar sus bares, cervecerías y heladerías, que permanecen abiertas hasta altas horas, siendo un punto de reunión y degustación de su deleite gastronómico. Hay diversa cantidad de actividades deportivas y de ocio. Durante el invierno se practica el esquí, snowboard y andinismo. En las demás épocas se pueden realizar mountain bike, caminatas, cabalgatas, trekking y pesca de trucha y salmón en los ríos Correntoso, Bonito, Emul, Limay, Machete, entre otros. En los meses de febrero se realiza la Fiesta de los Jardines, donde la ciudad arregla y decora sus jardines, ya sean los bulevares, donde se pueden ver flores durante algunos meses más. Este evento participa también los vecinos decorando su casa. También comercios, hoteles y cabañas se suman al colorido festival. También hay desfiles y exposiciones de productores y artesanos locales. Y este fue el video del centro de Villa La Angostura. Y ya sabes,
Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de estos capítulos. Y poné un like y comenta abajo qué te pareció. Hasta la próxima.